Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presenta una inyección de vida para tu corazón. Vamos a estudiar la palabra. Se nos acerca Yom Kippur y es necesario que recordemos algunas cosas importantes, interesantes que están detrás de esta celebración. Y para muchos no es tanto recordar, sino escucharlas por primera vez, aprenderlas. Pero para todos, si ponemos atención, puede resultar de provecho y de bendición. La palabra misma dice que toda escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, hacer sabio al sencillo, dice en Proverbios, etcétera. Entonces vinimos aquí a aprender de la palabra y vamos a analizar algunos aspectos. Le pido que tenga su Biblia lista en Levítico, Vaikra en hebreo, Levítico capítulo 16 y capítulo 23. Vamos a estudiar la palabra, vamos a analizar esta fiesta de Yom. La hemos escuchado como Yom Kippur. Yo hoy la enseñanza la titulé Yom Kippurim, la convocación del autoanálisis. Vamos a analizar cómo hay algunos aspectos en esta fiesta que probablemente usted no ha notado. ¿Cuántos han leído Levítico 23? El famoso pasaje de las fiestas del Señor, ¿verdad? Las fiestas, las santas convocaciones, las sagradas solemnidades, etc. Pero hay unos detalles que a veces los dejamos pasar por alto y no prestamos atención y que están justamente ahí, en estos capítulos. En Levítico, todo el capítulo 16 y en el capítulo 23, desde los versículos 27 hasta el 32. La Escritura nos habla de esta fiesta. Y vamos a leer este pasaje que es más corto. El pasaje del capítulo 16 los estaremos viendo por encima y mencionando algunos aspectos, los que considero más relevantes para exponer los puntos que quiero que tengamos hoy en cuenta. Dice la Escritura, versículo 27 del capítulo 23: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. Hay por lo menos 3 puntos importantes en este pasaje en los que yo quiero que meditemos. Primero que todo, la Escritura dice en el versículo 7, bueno, aquí la mayoría tienen Reina Valera o Nueva Versión Internacional, versiones por el estilo, que ninguna deja ver una palabra con la que empieza este pasaje en el hebreo. Leemos en el versículo 27, a los 10 días del mes séptimo. El hebreo, antes de decir a los 10 días, tiene una palabra, un conector excluyente que es pero. En hebreo es con het, sofim. Pero o sin embargo. Y es interesante que este texto inicie con esta palabra pero, ya les diré por qué. Este nexo excluyente nos habla de una inmensa misericordia. Que empieza el texto diciendo pero, precisamente, nos habla de una misericordia especial. Fíjense, cuando hablamos de Yom Kippur, el día del juicio, el día de las trompetas, decimos que Dios juzga a las naciones. Hay referencias a eso cuando el maestro dice, por allá en Mateo, que cuando venga el Hijo del Hombre se sentará en el trono y se reunirán todas las naciones de la tierra. ¿Lo recuerdan? Que apartará a unos a la derecha, a otros a la izquierda. Los de la derecha son las ovejas, los de la izquierda los cabritos. Los de la derecha pasarán a una vida de recompensas y bendiciones, los de la izquierda al juicio. Se le conoce, si no me equivoco, está como en Mateo 24, 25. Y algunas Biblias titulan ahí el juicio de las naciones, precisamente. Es una referencia cuando venga el maestro a juzgar. Y también nos explicó el Roé que eso tendrá lugar en un Yom Teruah, en un día del juicio, pues el día en que se ejecuta el juicio. Y normalmente es enseñado que estos 10 días que inician ese día de las trompetas hasta ahora el martes por la noche, son los 10 días temibles, 10 días de tremendo celo en el judaísmo, tanto así que muchos evitan hasta hablar fuerte. Ese día, sobre todo el día de Yom Kippur, evita gritar, porque es un día de mucha solemnidad, es un día muy sagrado. Referencia en la Escritura hay de eso, era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y era un día tremendo. Sin embargo, a pesar de que el día era de mucha solemnidad y muy sagrado y muy santo, a veces nos enfocamos en esto de la solemnidad más en la visión de juicio, de que habrá condenas, de que le dirá a una persona, tuvo estos días y si no pudo, de malas, a cortarle la cabeza.
Y es cierto que ese día se decretan juicios, incluso es la última oportunidad para que una persona se arrepienta, y si no, se le decreta probablemente que en ese año muera por diferentes circunstancias. Hizo el mal, le deseó el mal a otro, hizo mal y probablemente una persona murió por culpa de él, un falso testimonio, muchas cosas que se daban. Ustedes saben que está escrito en Proverbios que en el poder de la lengua están la vida y la muerte. A veces decimos cosas que hacen tanto daño, no solo al que lo escucha, sino por ahí a los que si acaso escuchan, y termina generando una cadena de males, y a veces termina con el perjuicio total de una persona. La justicia divina tiene que retribuirle a la persona culpable, y a veces vienen juicios sobre una persona y termina teniendo pérdidas inesperadas, infortunios, diferentes situaciones que si no se arrepiente vienen para él. Es ineludible. Y en este día es donde se juzga todas estas cosas. Pero el hecho de que diga este pasaje, de que inicie diciendo pero a los 10 días del mes, nos deja ver una misericordia especial. Rashi, el importante intérprete judío, comenta en una de sus obras que esta palabra, este nexo excluyente, que dice pero, nos remite directamente al pasaje, el mismo pasaje en que estamos, capítulo 23 de Levítico. Versículos 23 y 24 dicen: y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, ningún trabajo de siervos haréis. Cuando leemos eso y luego llegamos al versículo 27 y dice, pero a los 10 días del mes, la escritura nos está diciendo que así como fue dicho en el versículo 23 y 24, ustedes, es decir, toda la nación de Israel, serán recordados y juzgados ante Dios en ese día del juicio, pero a los 10 días del mes, versículo 27, será el día de expiación. Es decir, si bien todo el pueblo de Israel es juzgado el día del toque de las trompetas, el día de Yom Teruah, a los 10 días del mes solo serán juzgados, cuando dice aquí, pero nos hace énfasis de un grupo reducido. Y es por eso que a estos días se les llaman los días de Shuvah. Ya acabamos de concluir este Shabbat que se llama Shabbat Shuvah, el Shabbat del arrepentimiento. Porque en este día de Yom Kippur que se aproxima, solo serán, o seremos más bien, solo seremos juzgados quienes nos arrepintamos. Y eso no me da a mí un parte de miedo o un parte de juicio, me trae un parte de buenas nuevas. Yo debí y fui juzgado en Yom Teruah, pero Dios me da estos 10 días de repechaje para que yo como que vea, mire más para adentro y diga, bueno, ¿cómo estoy? En realidad aproveché la oportunidad, aproveché el toque de la trompeta, me desperté a través del toque de la trompeta, o sonó y yo seguí como si nada, fresquito, como si no hubiera pasado, sabiendo que en realidad hay cosas en mi vida que me hacen daño. Y debo venir este día con la intención de ser limpiado, purificado, expiado. Ahora vamos a ver otros detalles de lo que tiene que ver con Yom Kippur. Cuando decimos Yom Kippur, Yom día, Kippur expiación, viene de kapar, de kapará. Algunos comentaristas dicen que se refiere a cubrir los pecados, otros que a quitarlos, que a borrarlos. La escritura nos habla en Isaías, por ejemplo, de que serán lanzados al fondo del mar. La escritora de los Hebreos dice que antes, con el sacrificio de los becerros, de los machos cabríos, los pecados eran cubiertos transitoriamente, pero con el sacrificio de Yeshua son quitados, son borrados, son eliminados una vez y para siempre. Lo cierto es que es el día en que se celebra la expiación que recibimos. Era un día, y lo invito para que en su casa lea Levítico capítulo 16, en donde se sacrificaba un novillo de ciertas características en expiación y 2 machos cabríos. Estos 2 machos cabríos eran puestos y se hacía una suerte de azar. El sacerdote ponía las manos y ponía como en cada uno una señal que era un macho cabrío para el Eterno y el otro para Azazel. Ya les explicaré eso. Probablemente usted ha leído Levítico 16 en estos días y tiene la pregunta, o lo vaya a leer en estos días y se va a hacer preguntas que pretendo explicarle ahorita antes de que se las haga. Y sacrificaban el toro. El novillo, se sacrificaba para primero limpiarse el sacerdote. Esta es la opinión de Rashi precisamente. Él tenía que primero hacer expiación por sí mismo, por sus hijos que también eran sacerdotes. Eran los sacerdotes de más renombre, los que hacían los sacrificios más sublimes. Y una vez limpio él, tenía que ofrecer sacrificio con los machos cabríos. Ya le explicaré algo sobre eso. Pero primero tenía que estar limpio él. Y precisamente el escritor a los Hebreos habla de eso. De que ese sacrificio, muy bueno y todo, pero tenía cierta debilidad. No podía ser limpio a todos. Porque primero tenía que ofrecer el sacerdote porque él también estaba sujeto a debilidades, a flaquear, pecaba.
De hecho, Dios le decía, harás este sacrificio de modo que si hubiere pecado el sacerdote en Israel, estará limpio y no caerá muerto ahí mismo en el altar. Era tremendo. Y esto nos da una lección tremenda, como la que dijo el maestro. Quítate la viga que tienes en tu ojo para después ir a limpiar a tu hermano. No sea que vayas y, oye, estás andando como mal, ¿no? Y no salga respondiendo, ¿y usted qué habla? Pero tenía que limpiarse el primero y hacer expiación por su vida. Y así era cada año. Luego de los 2 machos cabríos caía suerte, uno sobre Azazel y otro era para el Eterno. Ahora, ¿quién es ese Azazel? He oído y he leído de algunos autores que intentan encontrar una suerte de tipología ahí y relacionan a Azazel con Hasatán. Pero les soy sincero, a mí no me convence. Incluso maestros de raíces hebreas, no me convence porque resulta que en el hebreo esta palabra Azazel se compone de 2 palabras. Az, que significa desierto, áspero, y él, que ustedes la conocen, muchos de ustedes, fuerte, poder, poderoso, valiente. En otras palabras, Azazel viene siendo como un fuerte desierto, un tremendo desierto, algo muy árido, un yermo completo. ¿Por qué la Z otra? Azazel, porque las 2 zetas. Porque en el hebreo, cuando se unen 2 palabras, normalmente se repite una letra por cuestiones lingüísticas. Así que encontrar en Azazel referencias al Satán, porque el Satán también puede venir de él, y eso es especular mucho. Así que cuando lean Levítico 16, la suerte de un cabro era para Azazel y la otra para el Eterno, no es que uno es para Dios y otro para el diablo. Al diablo no hay que expiarle, nada de eso. Era uno que era lanzado al desierto, y si usted lee todo el capítulo se dará cuenta de algunos detalles ahí. Uno era lanzado al desierto para que, antes de que el sacerdote dejara ir el chivo expiatorio, precisamente de ahí, de este texto bíblico, viene ese término que se usa mucho hoy en círculos académicos, políticos, que el chivo expiatorio, cuando uno recarga la culpa sobre alguien y como que me lavé las manos. Estamos aquí en una discusión y yo veo que el más callado es el hermano Alfredo, pues yo le echo toda la culpa porque él no se va a defender. Encontré mi chivo expiatorio. Parecido sucedía con el macho cabrío que caía en suerte para Azazel, para ser dejado libre de irse al desierto. Se le cargaban los pecados. El sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo, ya podía representar al pueblo porque ya él había expiado por medio del toro. Así que él venía representando al pueblo, ponía las manos sobre el macho cabrío y este era enviado con una persona para que dejara al macho cabrío en el desierto y que se fuera, teniendo la conciencia de que así como se iba al desierto, así nuestros pecados se irían allá, al olvido, lejos, una tierra árida donde no los volveríamos a traer a nuestra memoria. Y el otro era el que era sacrificado al Eterno para que, habiendo derramamiento de sangre, pues está escrito en la carta a los hebreos, en el contexto de Yom Kippur, para abrir un paréntesis, es creído en círculos cristianos y mesiánicos la idea de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto es cierto, pero solo en el contexto de Yom Kippur. En el contexto de Yom Kippur, para que haya remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Lea Hebreos, capítulo como del 6 hasta el 10, y habla de esto, impresionantemente, es un bárbaro ahí el escritor, cómo se expresa. Pero encontramos en la escritura datos y casos de expiación sin necesidad de sangre de por medio. Por ejemplo, a Isaías se le dice, he aquí tu pecado es quitado y vienes a ser un hombre limpio, porque él es llamado porque dice, Señor, soy un hombre inmundo de labios inmundos, vivo en un pueblo de labios inmundos. Se toma un carbón encendido del altar, se le purifican los labios y dice, eres limpio. ¿Dónde hubo sangre? Está escrito por allá en un pasaje, Números, en una guerra contra los madianitas, que vienen unos personajes y le dicen a Moshe, queremos que nos recibas esta ofrenda para hacer expiación por nosotros porque nos hemos contaminado. Habían despojado a ciertas naciones y traían un presente económico para ser expiados. Ojo, expiando a través de dinero. Y encontramos que se les recibe y dice, ahora ustedes son limpios, sin sangre. Entonces, hay expiación por medio de dinero. Está escrito en los escritos apostólicos, por ejemplo, que el amor cubrirá multitud de faltas. Cubrirá. La misma palabra que encontramos aquí en Levítico. Cubrir. Capará en el hebreo. Kippur. Yom Kippur. Cierro el paréntesis. Ahora vemos. Entonces era derramado, era sacrificado el chivo que caía en suertes para el Eterno, y esa sangre era la que hacía expiación por el pecado del pueblo delante del Eterno. Así quedaba cubierto el pecado. Más adelante vamos a ver qué pecados son cubiertos a la luz de lo que dice la Escritura. Entonces, que este versículo 27 inicie diciendo, pero a los 10 días del mes nos debe traer a nosotros un parte de tranquilidad, de alegría, de gozo, de decir, todo el pueblo es juzgado en Yom Teruah, pero a los 10 días del mes, aquellos que se arrepienten tienen la oportunidad de ser juzgados benevolentemente. Y si usted lee los versículos que sigue, no verá benevolencia por ningún lado, porque dice, el que no afligiere su alma, el que no ayunare, será cortado. Vamos a explicar por qué. Segundo punto importante, la aflicción del alma va ligada al arrepentimiento, toda vez que se requiere de una inmensa humillación para poder hacer
confesión apropiada de nuestros pecados y transgresiones. Hace unos días un hermano me preguntaba, bueno, ¿de dónde nace la tradición de ayunar en Yom Kippur? La escritura dice, afligiréis vuestras almas. ¿De dónde interpretamos que afligir el alma es ayunar? Ayuna y verá. Se aflige el alma. Pero en realidad esto tiene sentido bíblico. Joel, capítulo 2, versículo 16, lo expliqué aquí en una enseñanza que se llamó Camino a un corazón contrito. Y expliqué lo que significa, la importancia, por qué tenemos que ayunar, en realidad cuáles son los beneficios prácticos del ayuno. Pero recordaré nada más el texto para que lo traigamos a mente. Joel 2:16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Para mí este texto tiene que ver con Yom Kippur. Fue escrito para referirse a eso. Habla de que todo el mundo salga, de que ayunen, de que giman, de que clamen y de que hagan algo que dice aquí. Digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo. El ayuno tiene la capacidad de, normalmente como es algo que casi a nadie le gusta, normalmente en un ayuno uno está solo. Pero es precisamente esa la intención del ayuno, que nos sintamos solos y podamos estar a solas con Dios y estar a cuentas con Dios y darnos cuenta de cómo estamos. La aflicción del alma, el ayuno, tiene que ir pegado al arrepentimiento, porque es que hay que estar muy humillado para poder hacer confesión delante de Dios. Y se lo ilustraré de la siguiente manera. ¿Cuántos han estado en algún campamento, encuentro, como más le llaman en las congregaciones? La mayoría. Generalmente se hacen actividades de este tipo. Escribe en una hoja tus virtudes, ¿sí o no? No falta. Así sea en una ronda infantil. De pronto los niños aprenden a leer y a escribir y es un buen ejercicio. Divide tu hoja en 2 columnas. A la izquierda escribe tus virtudes, a la derecha escribe tus defectos o tus debilidades. Me va a decir si no es así lo que le voy a decir. A la hora de escribir nuestras virtudes, generalmente la lista es más larga. Algunos son muy humildes o se jactan de humildes, partiendo de un principio. Todo aquel que se considera humilde es el más orgulloso. Y a la hora de escribir las debilidades, la lista es más corta y no solo eso. Uno lee cosas como perfeccionismo. Y yo no encuentro ahí una persona arrepentida. En realidad está diciendo, soy tan bueno que mi debilidad es que quiero las cosas bien hechas, perfectas. Perfeccionismo. Quiero que todas las cosas me salgan bien. Otra debilidad, soy muy frentero. ¿Qué debilidad? En realidad una persona está reconociendo su pecado y su debilidad. No está diciendo que es tan directo, que dice las cosas frente a frente y no le da temor. Y uno encuentra cosas por el estilo. Disfrazamos nuestras debilidades con caretas de cosas bien hechas al límite. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que confesar lo que somos. Tenemos que decir lo que sentimos. De verdad venir a decir, Señor, me gusta ver pornografía. Ahí está. Me gusta. Ayúdame a trabajar con eso. Señor, te confieso, hoy les voy a confesar una de mis debilidades. Yo normalmente una de las cosas en las que considero que peco es una tendencia a mentir, pero no es de eso de que voy a tramar qué cuento le he hecho a tal persona, sino eso que lo cogen a uno así a quemarropa y le preguntan algo y uno no quiere quedar mal, entonces uno algo dice y normalmente la reacción es a decir una verdad así como medio acomodada y ¿cómo hago para no quedar mal? Sea cualquier cosa. Por ejemplo, a veces me baño en la ducha y dejo la otra área del baño donde está el inodoro salpicada y mi esposa llega y pregunta ¿quién fue el último que se bañó? Yo sé que soy yo. Normalmente la reacción es a decir Juanita no se ha bañado, cosas por el estilo. ¿Será que Lina no ha entrado al baño? Algo así. Pero la reacción es a ver cómo muevo la cuestión para no quedar mal. Sé que ella sabe, yo sé que todos saben que soy yo, pero es una reacción. Ahora yo puedo decir eso, soy muy... ¿Cómo disfrazo yo eso? Soy muy ingenioso. Una de mis debilidades es que soy muy ingenioso. Soy mentiroso. Y es un día que yo tengo que venir a decirle a Dios, Dios mío, de verdad me cuesta. Yo lucho para no ser un mentiroso, ayúdame. Y así con muchas otras cosas. Mucha gente que dice, mi hermano, tengo una debilidad y es que soy muy sociable. Me gusta ser muy sociable. En realidad no es que sea muy sociable, es que le gusta andar en la recochita con las mujeres que no son su esposa. Alguna vez conocí a un amigo, me decía la esposa, hermano, es que yo le digo a mi esposo que no sea tan confianzudo con las muchachas. Es muy confianzudo con las mujeres y me molesta eso. Yo hablaba con él disimuladamente, que no se diera cuenta. Y él me decía que él era muy sociable, que no podía, que la gente se le acercaba a hablar y que él era expresivo, él era así. No podía cambiarlo. Es que en realidad nos cuesta reconocer nuestras debilidades. Y si nos cuesta reconocer una debilidad, ¿cuánto más un pecado? Por eso me gusta una canción de un cantante cristiano y no me da pena reconocer. Pero él canta una canción que dice, donde nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda todo lo que soy. Allí soy sincero, allí se va mi apariencia de piedad, allí mi justicia queda lejos, etc. Llega un momento en que uno tiene que reconocer de que todo el tiempo uno vive con carencias.
caretas, con armaduras, con disfraces. Y Purim está lejos, para que digamos que es por Purim, que es una fiesta en que nos ponemos disfraces. Ahora no diga que es que Yom Kippur esta vez cayó en Halloween, entonces que usted las caretas es por Halloween. Pero realmente nosotros todo el tiempo vivimos, y es lógico, no podemos todo el tiempo mostrar lo que somos porque sería un caos. Pero en medio de todo tenemos que ir delante de Dios en este día Yom Kippur y decir: Señor, en realidad tengo pecados, soy un pecador, hay pecados en mi alma, hay cosas con las que lucho, no ando fornicando, adulterando, pero en realidad veo una chica y me agrada, siento que me gusta. Señor, te confieso eso. De desear, de sentir una atracción a actuar, hay una gran diferencia, y depende de nosotros que esa diferencia no se haga cada vez más chica. Es cierto, el maestro dijo: todo aquel que mira y codicia ya pecó en su corazón, pero eso no debe ser una excusa para decir: no, como ya mira y codicié, pues ahora voy a consumar. No, nada. Tenemos que aprovechar ese trecho y decir: Dios mío, gracias porque me permites darme cuenta de que en realidad soy débil. ¿De qué nos sirve esconder lo que sentimos? Confiesa que te gusta comer más dulce de la cuenta. Me cuesta dejar la Coca-Cola. Ya la había dejado, pero por ahí a veces me descarrío y me hace daño. Pero pongo ese ejemplo como para generar risa, pero usted adentro piensa en las cosas que no dan tanta risa, en las que más bien nos hacen sonrojar, y que tenemos que decir: Señor, reconozco, de verdad soy débil, me cuesta, Padre, ayúdame a sacar eso. ¿Cómo logro llevar eso a ti para que lo transformes en algo bueno? Dios tiene la capacidad de transformar nuestras más bajas pasiones y debilidades en cosas buenas para nosotros. A veces una atracción muy fuerte por el sexo opuesto, que lo consideramos debilidad, es una bendición que nos está diciendo: oye, es hora de que te cases. La glotonería, las ansias por comer mucho, puede ser una voz que nos dice: es hora de que modifiques tu alimentación. Yo quiero que empieces a comer más vegetales. Difícil, ¿verdad? Pero cuando uno aprende a hacerlo, le empieza a gustar. Así es la vida con Dios. Cuando empezamos a probar la justicia, la santidad, la piedad, empezamos a ver que en realidad es deliciosa también. No debemos ser como aquellos hombres que dice la Escritura: tienen apariencia de piedad, pero con sus actos niegan la eficacia de ella. Podemos aparentar a ser piadosos, y aquí piedad es santidad, es justicia, rectitud, pero por cómo actuamos negamos que esté operando en nosotros. Es diferente jugar al santo, hacerse el santo, el santurrón más bien, que mostrar una vida de verdad íntegra, donde somos consecuentes, somos íntegros. No es más que eso. Pensamos, actuamos, hablamos de acuerdo a lo que somos en realidad. Entonces, Yom Kippur nos trae esa bendición de hacer arrepentimiento, de afligir nuestra alma para, estando a solas con Dios y reconociendo nuestra debilidad, poder traer esas debilidades justamente a nuestro Dios para que nos perdone. Y en tercer lugar, aquí me voy a extender un poquitín más, una de las bendiciones que trae Yom Kippur, o otra, es de perdonarnos esas debilidades. Y vamos a ver qué entra dentro del paquete que se nos perdona en Yom Kippur. Dice la Escritura, ahí en el texto que estamos leyendo en Levítico, en el versículo 28 del capítulo 23, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Vea lo que dice: para reconciliaros delante del Eterno nuestro Dios. Hay algo importante aquí, y es que dice en las versiones que tenemos: es el día de expiación, ¿verdad? Es el día de expiar los pecados, de hacer propiciación por esos pecados. Pero el hebreo es más interesante que el español. En hebreo dice: Ach beazor la chodesh ashbiai ase yom hakipurim. Resulta que en el hebreo no dice es el día de expiación, sino es el día de las expiaciones. Con lo que me deja ver a mí la preponderancia de este día. Es un día solemne. El hebreo no usa el plural como nosotros, así nada más. Como carro, plural, carros, y ya. Más, varios. En el hebreo, como les he comentado aquí en algunas ocasiones, el plural de una vez despierta la atención del lector y dice: ojo, importancia, algo sobre lo cual tengo que fijar más atención. Muy parecido a lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis, en Mateo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es una voz de alerta que dice: preste atención, lea con un poquitico más de cuidado. Y aquí dice: es día de las expiaciones. Yom Akipurim, hace Yom Akipurim. Y para aquellos que dicen: pero bueno, también me lo decía en estos días un hermano, ¿por qué un día para expiar? ¿No nos podemos arrepentir cualquier día? Si hoy pequé, yo no puedo arrepentirme hoy, tengo que esperar hasta que llegue Yom Kippur. Y un interesante planteamiento. ¿Dónde queda el sacrificio de Yeshua? Si el sacrificio de Yeshua es propiciación por todos nuestros pecados, ¿por qué yo tengo que esperar un día señalado? Son cosas muy importantes, muy interesantes, pero normalmente la gente que trae este tipo de excusas para de algún modo soslayar la importancia o la responsabilidad de acudir a un día específico, son gente que ni ese día, ni el día que peca, ni ningún otro. Son excusas. Es como el que dice: hermano, yo veo que hay muchos pastores con plata, ¿por qué tener que llevar una ofrenda? ¿Por qué tener que llevar un diezmo? Si ellos están bien, yo mejor lo doy a los pobres, hay mucha gente necesitada. Cuando uno va a ver, ni al pastor, ni al pobre, ni a la familia, ni a la mamá que tiene hambre, ni a nadie.
son excusas. Y así sucede con las cosas en la Biblia. Hay muchas cosas que Dios las da, explica y dice por esto y por esto y por esto. Hay otras que dice, celebraréis el día 10, yo Hashem, yo el Eterno. Es decir, les digo que hagan esto, hágalo y punto. Como dicen aquí, usted no pregunte quién se murió, llore solamente. De algún modo la Escritura nos dice que hay cosas que tenemos que llevar al pie de la letra. Muchos dicen, hermano, la Biblia dice la letra mata. La letra mata cuando simplemente nos vamos a lo que dice y lo voy a hacer así y ya, aquí me quedo. Pero el Espíritu vivifica, dice la Escritura, es el Espíritu que está contenido en esa misma letra. Es decir, cuando yo le pongo intención y voy y leo y trato de ver qué dice ahí y lo hago con la disposición de mi corazón. Aquí esto el Roé dio una o varias charlas cuando explicó lo que es la intención, la Kavaná. Si yo a esto y a todo en la vida no le pongo Kavaná, no le pongo intención, de nada sirve. Es como un matrimonio. Cuando la esposa que normalmente se le niegan al esposo y el esposo dice, oye, es tu responsabilidad. Bueno, está bien, aquí estoy, heme aquí. ¿Sirve de algo? Se necesita intención. Para todo en la vida se necesita intención. Le vas a dar un beso de las buenas noches a tu hijo y tú no quieres que él simplemente te ponga cachete, quieres que también te dé un beso y te abrace, ¿verdad? Dios dice, este es el día señalado. Y los que presentamos, me incluyo por relacionarme con ustedes, pero procuro no ser de esos, pero muchas personas que colocan estas excusas, hermano, se puede hacer en cualquier día, generalmente se están perdiendo de muchas cosas reveladas en un día, simplemente en una fecha. Ahora, Colosenses dice que todas estas cosas, hablando del contexto de las fiestas, lunas nuevas, días de reposo, dice que nadie juzgue por tanto en este tipo de cosas, si habéis de guardarlas o no, sino el cuerpo del Mesías, es decir, los jueces de Israel que creen en el Mesías deben juzgar, eso ya se ha explicado, deben juzgar si un gentil puede participar de esas fiestas. El caso es que al final termina diciendo que todas estas cosas son sombras proféticas de las cosas por venir. Y nosotros leemos en la carta a los hebreos que escondidas en todas estas cosas está la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, la vuelta y todo lo relacionado con nuestro santo maestro Yeshua. Así que cuando nosotros decimos, pero ¿por qué tiene que ser un día? ¿Pero por qué hay que hacer aquello? ¿Por qué? Porque escondido ahí está el Mesías. Y vamos a ver todo lo que hay escondido para nosotros detrás del hecho de que diga, es día de las expiaciones. Es este el día. Si usted analiza, vaya versículos atrás, donde habla de Yom Teruah, 22, 23, 24, ahí habla, y sacrificarán por expiación esto y esto. Vaya muchos pasajes atrás en Escrituras, y sacrificará por expiación. Casi en cada fiesta había que hacer expiación. Había que estar expiando. También dice la Escritura, si alguien pecare e hiciere esto y aquello, traerá propiciación al Señor, un cordero de un año, etcétera. Incluso hay otra, retomando aquello que les decía, que hay oportunidad de remisión de pecados sin sangre. Para el pobre se le decía, traiga un efa de flor, de harina. Había 3 cereales, ahorita se me escapan, no lo traje dentro del bosquejo, para hacer expiación, cereales. Todo el tiempo había la oportunidad de expiar, de limpiarme delante de Dios, pero este era el día de las expiaciones, el día en que yo tenía la oportunidad. No lo vea como un día en que si no me estoy limpiecito, Dios me mocha. No, es un día en donde Dios me da la oportunidad de limpiarme, para que yo mismo no me traiga esa mocha. Normalmente leemos y decimos, dice, y todo aquel que no afligiere su alma será cortado de su pueblo. ¿Será que Dios dice, ajá, como no hay uno, lo voy a matar? No lo ve así. Dios lo que está diciendo es, tienes tantos pecados que te mereces la muerte. Yo te doy la oportunidad de que aflijas tu alma, ayunes, te arrepientas, para que esa muerte no te alcance. Está escrito, la paga del pecado es... Pero Dios dice, arrepiéntete y tendrás la oportunidad de vivir. Entonces, si yo no hago lo que Dios me dice, si yo no me arrepiento, ¿cuál es la consecuencia lógica? Entonces, no es que Dios es un tirano que como el pueblo no quiso llorar, entonces los mató. Eso es un acto en el hebreo es pesha, pecar con rebeldía, con alevosía. De hecho, hoy usan esa palabra en el hebreo actual, como el que se habla en la calle en Israel, cuando una persona es lo que aquí llamamos un rebelde. Hay un delito en Colombia que se llama rebeldía, rebelión, por el cual es que van a exonerar en estos días si hay proceso de paz. A la gente que solamente está acusado de rebelión, es decir, de alzarse en armas contra el gobierno, lo van a exonerar. Bueno, punto es, rebelión es un delito, y en el hebreo hoy día se usa esa palabra pesha. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos en Yom Kippur, y ahorita voy a hablar de esos pecados que se perdonan en Yom Kippur. Así que tenemos la oportunidad de venir en este día a reconciliarnos con Dios. Leímos ahí en el versículo 28, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Cuando no tenemos la humildad para venir a Dios en un día señalado, el hecho de que yo pueda decir, yo me puedo arrepentir cualquier día, pero este es el día que señaló el Eterno, es el día en que yo voy a arrepentirme. Yo me pierdo la oportunidad de ver recursos espirituales muy prácticos. Este pasaje de Romanos 5:11 dice, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua Mashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me agrada que usa esta palabra aquí, Rabbi Shaul. Para mí, él estaba pensando en Yom Kippur. Es día para que se reconcilien con su Dios. Y Romanos 5:11 dice esto. En el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Qué es este día? El día de la salvación. Entonces lo vamos a ver, y ciertamente es día de juicio, pero es día de juicio para aquel que definitivamente le dio una patada al regalo de Dios. La Escritura dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua. Un día de Yom Kippur para mí es el día de la ingratitud, porque la mayoría de personas no acuden con una y otra excusa y lo que hacen es patear lo que Dios da. Dios todo el tiempo le anda, mire, así lo voy a poner, rogándole al ser humano que haga su voluntad. Dios, sin necesidad de hacer al ser humano, lo hace, una muestra de su amor. Hace primero el paraíso, hace la tierra y ahí sí crea al hombre. Toma el huerto del Edén y lo planta, toma el paraíso pues y lo planta allá en Edén. Lo introduce al hombre, con todo hecho, con todo dado, para que haga su voluntad. Y el hombre viene y peca. Luego Dios, ¿qué hace? Viene y lo cubre con pieles de animales. Dicho sea de paso que hubo necesidad de un sacrificio para esas pieles de animales. Sacrificio para capará, cubrir el pecado del ser humano. Siempre Dios necesita estar reconciliado con el hombre. Por eso la Escritura dice que Dios es un Dios santo y nosotros somos como trapo de inmundicia. Dios es un Dios santo y quien se acerca a Dios tiene que ser santo. Dios hizo al hombre sin tacha, a su imagen y semejanza. Como normalmente estamos pecando, Dios, deberíamos ser nosotros quienes trabajamos con eso, pero Dios es el que trabaja en ver cómo prepara al hombre para que se encuentre con él nuevamente. Entonces, bueno, Dios cubre el pecado, se pone el hombre a cuentas con Dios, pero luego la tierra entera se corrompe, al punto de que Dios, y aquí hay algo para los que les gusta el misticismo judío, la Kabbalah, muy interesante, porque cuando Dios manda hacer a Noé el arca, le dice: la cubrirás, la calafatearás con brea, y usa la palabra cubrir, capar o cafar, cubrir. El arca cubría al hombre del juicio, y esa arca, leemos por allá más adelante en los escritos apostólicos, que esa arca era el Mesías. Pero bueno, salva la humanidad. A través de Noé nace una nueva generación y vuelve y peca, hasta que Dios escoge un hombre, Abraham, para de él sacar una nación que ministre al resto de las naciones y poder la humanidad completa estar a paz con Dios. ¿Qué pasó? ¿Escucharon a Israel? Quisieron exterminar la nación. El pueblo mismo en Egipto se corrompió, se olvidaron de muchas cosas. Dicen los sabios de Israel que llegaron al extremo, al nivel 49 de impureza. Pero Dios decide, ojo, es Dios el de la iniciativa. Dios llama por allá a Moisés. Cuando pasa todo lo que pasa y en el desierto dice: yo quiero rescatar a mi pueblo, redimirlo. Y Dios envía a un libertador para que rescate al pueblo. A través de ese libertador Dios revela medios de expiación. Sacrificarán becerros de un año, un toro, los machos cabríos, todo lo demás. Por donde usted lo vea, todo el tiempo está Dios tratando con la debilidad del ser humano, con el pecado del ser humano, diciéndole a toda hora y en todo momento: reconciliados conmigo. De hecho, los escritos apostólicos dicen que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, por el cual le decimos al mundo: reconciliados con Dios. Así que para mí este es el día de la más inmensa ingratitud, porque siendo que debiéramos venir humillados a decirle a Dios: Señor, gracias que no me has achicharronado por ahí, decimos: ¿y por qué tiene que ser ese día? Yo me puedo arrepentir cualquier otro, yo puedo ayunar cualquier otro día. Eso no demuestra más que un espíritu alevoso, rebelde. Pero bueno, para avanzar, nos perdemos cuando mostramos este tipo de actitudes de descubrir en realidad mucha riqueza. Versículo 16 del capítulo 16 de Levítico. Dice la Escritura: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Lee usted ahí de diferentes cosas de las cuales es purificado, es expiado el pueblo. Y dice en primer lugar: será purificado a causa de las impurezas. Y nuevamente comentan los sabios de Israel en Torat Kohanim 16:42 que la impureza que se menciona aquí se refiere a aquellos de los que entran al santuario y toman parte, tocan o usan de los panes que hay allí, pero están impuros.
de aquellos que están impuros ritualmente, de algún modo. Así que este es el día para purificar las impurezas rituales. Y hay muchas cosas que hacen al hombre impuro. Misión de semen en la noche, cuando está con la mujer, teniendo la mujer la menstruación, haberse contaminado con muerto. Por ejemplo, los sacerdotes no podían estar cerca donde había un muerto. Todo eso generaban impurezas rituales, porque la santidad del templo era algo extremo. En este tiempo no era templo, era santuario, era el tabernáculo de reunión. No podían acercarse impuros. Pero este era el día en donde dice la Escritura aquí que eran purificados tanto el pueblo como el santuario mismo. Tenía que ser purificado porque allí venía la Shejinah, la presencia manifiesta de Dios. Dios mismo descendía al santuario y por lo tanto nada podía acercarse ahí porque corría el riesgo de morirse por la santidad de Dios. Y explica Rashi que el hecho de que aquí se mencione la palabra impureza en relación con el santuario, pues ahí dice para purificar el santuario. Nos está diciendo que se cubre solamente las impurezas que están relacionadas con el santuario. Me voy a explicar. Hay ciertas impurezas que no tenían que ver con el santuario. Esas no se cubren en Yom Kippur. Por ejemplo, en el versículo 18, capítulo 30, que usted lo leerá después con tiempo, nos habla de pecados que se cometían, por ejemplo, el pecado del incesto. Cuando una persona, un hombre, tenía relaciones sexuales con un familiar, una familiar, dice la Escritura que se mancillaba, se manchaba, se contaminaba. La palabra ahí es impureza. El hebreo usa la palabra tumá. Es una impureza, pero esta impureza no tenía que ver con el santuario, era una impureza de tipo moral. No solamente era una impureza cuya pena era la muerte. La violación, el incesto, era un pecado de muerte. Caret. En Números, capítulo 35, versículo 34, dice que aquel que asesinaba a su prójimo se contaminaba, adquiría impureza. No te mancharás con la sangre de tu prójimo. Eso es una impureza. Muchos pueden alegar, en Yom Kippur yo simplemente voy y participo de Yom Kippur, ayuno, aflijo mi alma y ya soy perdonado, soy expiado por haber asesinado a otro. Ojo, este tipo de asesinato no era expiado en Yom Kippur, este tipo de pecado, la impureza del asesinato. Y también la idolatría. La idolatría es otro pecado con el que dice el Eterno, no contaminaréis vuestras almas, ni tu pueblo, ni la tierra que entráis a poseer, adorando los dioses que fueron adorados por las naciones que hoy he hecho de delante de vosotros. No os contaminaréis. Otra impureza, otra tumá, pero no era expiada en Yom Kippur. Entonces, el hecho de que aquí se mencione, para limpiar las impurezas en el santuario, se menciona impureza en el contexto de santuario. Estas otras impurezas no eran expiadas en Yom Kippur. Yo sé que ya se va preguntando, entonces, ¿cuándo? Ahorita le explicaré. Entonces, a pesar de que estos pecados capitales, son los 3 pecados capitales en Israel, le acarreaban impureza al transgresor, no solo era pecado sino impureza, no entra dentro de la categoría de impurezas que eran limpiadas en este día. Pero bien, otra bendición que encontramos en este día Yom Kippur es que también se perdonan. Volvamos ahí al 16 de Levítico, 16, también se perdonan no solo las impurezas sino los pecados. Y dice, leo de nuevo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. Aquí el hebreo usa hatat, segunda es muy muda, hatat. Y hatat generalmente se refiere, generalmente en realidad siempre. Normalmente decimos en el hebreo se usa una expresión, casi siempre, pero ese casi siempre significa siempre, pero se deja lugar a la duda. Pero siempre se refiere a pecados no intencionales. Hatat es pecados no intencionales, pecados que se cometieron sin la intención de hacerlos. Estos pecados eran perdonados en Yom Kippur. Y es necesario que este texto de versículo 16 y todo el capítulo 16 hable de ofrenda por el pecado, aun cuando no había intención. Y pecados no intencionales en el judaísmo es aquello en donde yo pequé y en realidad yo no sé que pequé. Como cuando uno va por la calle y pasó alguien, lo saludó, yo pasé derecho y el otro va a decir, qué grosero. Y en realidad yo no fui grosero, no me di cuenta. Me comporté groseramente para con el otro, pues yo soy inocente. Así habían pecados en Israel. Pero es necesario que se especifique aquí que hay que hacer ofrenda, es decir, el chivo expiatorio, la capará, por pecados no intencionales, porque aunque no haya habido premeditación al pecar, dicen los sabios de Israel en Sifteh Jajamim, que cuando uno tiene una transgresión, aun que sea por error, vienen distintas consecuencias y retribuciones del tribunal celestial. Porque yo puedo decir, pero no fue mi intención, pero no sé que a veces
con mis actos, yo puedo estar lastimando a una persona terriblemente. A veces uno es muy ligero para hablar y dice uno cosas, como les decía ahorita, con la excusa, yo soy frentero y ya. Pero yo puedo estar destruyendo la autoestima de una persona. Por eso ahorita, después de que dije el chiste, dije que el chiste es tan malo. Cuando puse el ejemplo de una persona que anda mal. Porque a veces yo no sé, hay una persona que de pronto escoja y esa persona se ofende mucho. Y yo puedo destruir la autoestima de esa persona, terriblemente. Usted quizá porque no sufre eso, pero hay personas que se ofenden por nada y ya se sienten de lo peor. Todos somos diferentes. Va usted a decir, tan nena, tan flojo. Pregúntese usted cuántas veces no ha sido peor. Y yo también. Entonces, había que hacer sacrificio por este pecado, por el pecado hatat, por el pecado no intencional, para expiar y que el Eterno de algún modo como que dijera, voy a detener las consecuencias para esta persona. Mientras que tenía la oportunidad de arrepentirse y de darse cuenta que había pecado y venir y traer su expiación personal, porque una cosa es ofrecer sacrificio por pecados que no supimos que cometimos y otra cosa es cuando soy consciente, tengo que venir a enfrentarlo. Por eso en estos días, este día que se acerca es tan delicado y por eso les recomendamos que vengan, porque en ese día vemos y decimos, Señor, perdóname si hay algo que se me olvida, si hay algo por allá que se me quedó, perdona mi pecado, que hice sin intención, perdónalo. David decía, Padre, líbrame de los pecados ocultos, líbrame de las cosas que me son ocultas, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad, escudriña mis pensamientos y guíame hacia la senda de la rectitud. No hay peor cosa que estar equivocado, sino es creer que estoy en lo correcto. Por eso venimos a Dios a decirle, Señor, no solamente corrígeme, sino perdóname, sino ayúdame a darme cuenta de eso, en lo que ni siquiera soy consciente de que estoy fallando. Eso en realidad es lo más duro, porque hay cosas que, como les decía ahorita, yo reconozco que me cuesta afrontar así a buenas a primera cuando me cogen cortico, la verdad. A otro le cuesta, que vio por internet, estaba viendo su Facebook, bajando y de repente vio una imagen de pornografía, siente la tentación a verla. Es fácil de alguna manera de reconocer esas cosas, pero hay cosas mucho más sutiles. Y dice en el libro de Eclesiastés, si no estoy mal, que las pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo. También dice en Proverbios que una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Por eso usted oye el dicho popular, en Colombia también somos proverbistas, como mosco en leche. Deliciosa la leche, pero una pequeña mosca la echó a perder. Esas pequeñas cositas dañan nuestra vida y son las que debemos escarbar. Y Dios dice, ojo, en Yom Kippur es la oportunidad para que confieses esas cosas no intencionales, pero para que empieces a trabajar en traerlas a tu consciente, a descubrirlas y las enfrentes y te pongas a paz con Dios y entonces vas y ofreces sacrificio por eso. Todavía tenemos algo pendiente. Bueno, ¿y qué con los sacrificios? ¿Dónde están los sacrificios? Ahora en Yom Kippur, el martes, a tener un cabro aquí, a ponerle las manos y a mandarlo al desierto allí de La Guajira. Obvio que no, ahora vamos a explicar. Entonces, por ahora, los pecados no intencionales son cubiertos, son expiados en Yom Kippur. Y también los pecados intencionales, es decir, del tipo Pesha o Pesha, son cubiertos en Yom Kippur. Dice la Escritura, ahí en 16:16, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. El hebreo dice, umipisheyen lehol hatatam, de todas sus rebeliones entre sus pecados. Porque hay pecados que cometemos que son los no intencionales, los que herí sin darme cuenta, hice el mal sin darme cuenta, pero hay pecados que cometemos con toda nuestra intención. Yo sabía que eso iba a ser malo y aún así lo hice. Esos pecados son cubiertos en Yom Kippur. Pero enseñan los sabios que esos pecados son expiados siempre y cuando no haya habido una advertencia antes. Si una persona pecó intencionalmente, sabía que estaba mal, pero aún así cayó, pero no había sido advertido de la gravedad de su mal, entonces podía ser expiado. Pero aquel que ya había sido advertido, sabía que estaba mal, se le había advertido, mira, ten cuidado, no caigas en esto, no hagas esto, sabes que vas mal, no lo hagas, y aún así peca, no le es aplicable Yom Kippur, sino que, como dice la Torá, necesitaba recibir la pena que menciona la Torá para estos casos. Los famosos 40 azotes menos 1. Ese era para aquel que había pecado intencionalmente y además de hacerlo con la intención, había sido advertido. Es decir, el alevoso, el caprichoso, el que dice, yo soy malo, pero yo sé que esto está mal, pero allá me voy de cabeza. Yo hago lo que se me viene en gana. Ahora, tenemos que preguntarnos algo. ¿Cómo es aplicable esto hoy a nuestra realidad? En los días que había santuario, que había templo, se hacía Yom Kippur. Estaba el sacrificio del toro y de los machos cabríos.
Hoy día no hay templo. ¿Dónde está la propiciación? No hay santuario ni para las ofrendas vegetales ni para lo demás. Nosotros tenemos la ventaja de que conocimos aquel cuya sangre es más valiosa, según escribe el autor a los Hebreos, más valiosa que la sangre de los toros y de los machos cabríos, la sangre preciosa de nuestro Mesías Yeshua, el cual no tiene que ofrecer continuamente cada año por sí mismo y por los demás, sino que ofreció su sangre inocente y justa una vez y para siempre, por cuanto él mismo no tenía pecado. Está escrito que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero hay otra pregunta: ¿es la sangre de Yeshua suficiente para perdonar? Sí. ¿Pero la sangre de Yeshua anula lo que dice la Torá? No. Vimos 3 pecados capitales, ¿verdad? El incesto, la violación, el adulterio, el asesinato y la idolatría consciente y alevosa, cuando se adoraba a otro Dios. No entra en la categoría de impurezas, como vimos, perdonadas en Yom Kippur. Entra en la categoría de los pecados más terribles. Usted no encontrará ni en Génesis, ni en Levítico, ni en Números, ni en Deuteronomios, ni en Éxodo, ni en Isaías, ni en Jeremías, ni en ninguna parte que diga que estos pecados, cuando una persona violare un niño, Hasbe Shalom, vendrá y tomará un cordero de 1 año y lo sacrificará. Nada. ¿Qué dice la Escritura respecto a esas personas? Muera irremisiblemente. Porque, hablando en este contexto, dice el escritor a los Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Hablando de estos pecados, ¿qué le corresponde a una persona? Dice, bueno, yo me apego a los méritos de Yeshua. La sangre de Yeshua fue derramada por mis pecados. ¿Es perdonada la persona por esa gracia? Sí. Pero, aún así, estrictamente, bajo la Torá, bajo la ley, debe morir. Debe morir. Ahorita no hay templo. No se puede dictaminar la pena de muerte. No hay jueces en Israel, no hay un Sanedrín, no hay un tabernáculo. La pena de muerte es inoperante. Sin embargo, hoy día, aún en Israel, sin haber templo, por cuanto, además de ser un gran mandamiento en la Escritura, hace parte de las 7 leyes universales, es la primera, no idolatría, no se necesita de templo por estar en el contexto de todas las naciones, adorar una deidad falsa, alevosamente, es decir, yo me entrego la adoración a otra persona. En Israel es penado con la muerte. Una persona que venga en Israel, donde están adorando todo el pueblo judío, vino y puso aquí una estatua y se puso a arrodillarse, a adorarle, es castigado con la muerte en Israel. La pena de muerte está en Israel para este caso, autorizada por la ley. ¿Pero qué? De nosotros debería haber la pena de muerte. Muchos dicen, pero al maestro le llevaron una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Y qué le dijo a la gente? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Qué le dijo a la mujer? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Bonito el pasaje, ¿verdad? Pareciera que el maestro está violando la Torá, porque era un pecado que la paga era la muerte. ¿Qué sucede? Hay que decirle, a algunos tal vez ya lo hayan oído, otros no. No se sorprenda mucho. Pregunte si algo le queda en duda. Este pasaje es algo que nosotros llamamos técnicamente una interpolación, es decir, un agregado. Es una historia bonita que se cuenta de aquella época y se agregó al texto que narra la vida y obra de nuestro maestro, pero ese texto no hace parte de los manuscritos originales, porque estaría el maestro quebrantando la Torá. Él no puede declarar a una persona inocente. ¿Podía perdonarla? Claro que sí. Le voy a traer un ejemplo para que no se quede tan sorprendido. David el rey peca de 2 pecados de muerte. Primero, adulterio. Va a decir, pero él tenía muchas mujeres. Eso no le cuenta por adulterio, eran mujeres solteras. Él era el rey. Pero él va y toma la mujer de Urías, Eteo, y duerme con ella. No se da cuenta y la embarazó. Una vez se da cuenta de que está embarazada, es avisado, dice, yo este chicharrón me lo quito de encima porque me lo quito. Y como era un gran guerrero Urías y estaba sirviendo a su país en la guerra, le manda la razón a Joab: ponlo al frente de la batalla. Cuando la batalla esté más recia, ponlo al frente, de modo que vengan los filisteos y lo atraviesen, lo maten. Efectivamente sucedió. ¿Y él qué dijo? Cubrí. No, señor. Viene el profeta Natán y le dice, ¿recuerdan la famosa historia? Había un hombre muy rico, tenía muchas ovejas, y había otro muy pobre, tenía una ovejita. Y ocurrió que vinieron a visitar al hombre rico y teniendo tantas ovejas dijo, no, va a tráiganme esa ovejita, la del pobre, y la mató para darle a sus convidados. ¿Qué opinas de ese hombre? Qué perverso, que muera ya. Y viene el profeta y le dice, ese eres tú. Qué pedraón. Qué masazo. Ese hombre eres tú, oh rey. Se rasga, se quebranta, se da cuenta, como que estaba en una capa, en una tiniebla espiritual. Dice, de verdad, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lea los salmos. Hay unos salmos donde David se derrama en arrepentimiento y dice, Dios mío, he hecho lo malo. Recuérdense que al final de esa charla, ¿qué le dice el profeta? He aquí, es perdonado tu pecado. Ahí lo dice la Escritura. He aquí tu pecado, tu falta ha sido perdonado. Ojo, perdonado. Porque quiero decirles que una cosa es el perdón y otra es la expiación.
Dios nos perdona y perdonó ciertamente a David. Pero, desde hoy la espada no se apartará de tu casa. Y vemos qué le pasó. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Su hijo, el hijo fruto de este adulterio, tan pronto como nace se muere. Y él ayuna, ¿recuerdan? Ayuna y todo lo demás. Señor, se muere, amigo. Una cosa es, Dios trata con tu pecado y te perdona, pero las consecuencias las tienes que llevar tú. Él fue perdonado, pero expiado. ¿La paga cuál era para poder expiar? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, efectivamente, murió. Por eso es que está escrito por allá en Romanos, en Hebreos, en varias de las cartas de Pablo. Por cuanto un hombre pecó y por él vino la muerte, así todos los que juntamente con él, es decir, imitando su ejemplo, el de Adán, los cuales somos todos nosotros, excepto Yeshua, pecamos, también la muerte pasó a toda la raza humana. Pero así como la vida vino también al mundo por un hombre que no pecó, esa vida pasará a nosotros. De manera que nuestros pecados son perdonados a través de la sangre de Yeshua. En Yom Kippur evocamos esa sangre, traemos a nuestra realidad intelectual y espiritual ese sacrificio. Evocamos los sacrificios del templo. Si volviera a haber templo, volverían a haber sacrificios probablemente en Israel. Nosotros no, porque no somos judíos, pero los israelitas volverían a ofrecer sacrificios, incluso creyentes en Yeshua. E incluso nosotros podríamos enviar para que ellos ofrezcan sacrificio por nosotros. Y no significa que negamos la eficacia de la sangre de Yeshua, porque estos sacrificios operan en esferas diferentes. Estos sacrificios, es la opinión de los sabios de Israel, y consulté la opinión de varios, estos sacrificios que se ofrecían en el templo tenían el poder y la intención de expiar los pecados en este mundo. En Yom Kippur, pecaste de esto, haz expiación para que no seas muerto aquí. Pero estos pecados que no tenían lugar para ser expiados, sino pena de muerte, era para que la persona a través de su muerte, si se arrepentía antes de morir, pasara al mundo venidero a no recibir muerte eterna, sino vida eterna. Y por eso es que está escrito, la paga del pecado es muerte. Pero, es decir, después de esto, la dádiva, la gracia de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en el Mesías Yeshua. Así que esto nos debe dar otra parte a nosotros de tranquilidad. Porque cuando la Biblia dice, usted lee este pasaje de Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua, es decir, tenemos reconciliación con Dios. Dice la Escritura, ahí sigue diciendo los versículos que siguen, de modo que me gozaré en gran manera en mis tribulaciones. Pero dice Rabbi Shaul, debemos gozarnos en nuestras tribulaciones, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, la paciencia produce paz y la paz, y sigue una lista. ¿Qué nos está diciendo esto? Nuestras tribulaciones, los castigos que Dios nos envía, las reprimendas de parte de Dios para nosotros, hacen cápara. El juicio, las consecuencias, los castigos de Dios. Está escrito que Dios nos juzga a nosotros y nos disciplina como a hijos amorosos para no ser juzgados con el mundo. Carta a los Hebreos, se la recomiendo leer. Dios nos corrige como un padre corrige a su hijo para que no seamos juzgados con el mundo. El juicio, cuando venga el maestro y se siente en su trono y juzgue a las naciones, no vamos a ser parte del juicio de la nación, no vamos a ser juzgados con el mundo porque nosotros ya recibimos un juicio. Y por ese juicio es que a veces perdemos cosas, nos enfermamos, se nos muere un hijo, que Dios nos guarde. Porque Dios nos disciplina como a hijos para no ser juzgados con el mundo. Por esa razón es que vemos a personas que hacen lo malo y prosperan. ¿Qué dijo el maestro respecto a esas personas? Ellos ya tienen su recompensa. Pero nosotros, a veces, haciendo el bien, y cierto que, ¿por qué no me salen las cosas? Ay, con tanta dificultad. ¿Qué dice el apóstol? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Dios, en su inmensa bondad, nos permite a nosotros la oportunidad de arrepentirnos, y si nuestros pecados han sido graves, aunque no haya templo, aunque no se nos pueda dictaminar la pena de muerte, el tribunal celestial nos la puede dictar. Nos contaba uno de nuestros maestros que hubo un caso señalado, explicado por los rabinos en Israel. Hubo un maestro que pecó, un hombre, un justo, pecó de adulterio y se arrepintió, confesó. Y de ahí en adelante siguió su vida, le fue muy bien, se arrepintió de verdad, vivió íntegramente, pero de repente, muy joven, empezó a sufrir una enfermedad en sus órganos internos. Los pulmones se le empezaron a llenar de agua. Ustedes los de la medicina sabrán cómo se llama eso. Empezó a encontrar el líquido. Cuando murió, hicieron los respectivos exámenes, encontraron agua en sus pulmones.
Murió joven y lo que pudieron dictaminar los médicos es que se ahogó en sí mismo por dentro. Y documentan y explican los sabios de que aun que podamos ser perdonados por nuestros pecados, aquí está escrito que la paga del pecado es muerte y Dios permite que el tribunal celestial arriba decrete la muerte para una persona cuando hay pecados de ese tipo. Por lo tanto, no mates a tu hermano. Está escrito, el maestro dijo, está escrito, no asesinarás. Pero yo les digo que cualquiera que dice una palabra con mala intención a su hermano, que le dice necio, que le dice eres un idiota, por destruirlo, por matarlo, anímica, emocional, espiritualmente, mejor le fuera no haber nacido. Ya con eso nos dice todo. Es digno del Geinón, dice literalmente el maestro. Por decirle a una persona, por dañarlo con la boca. Y aquí no nos morimos, decimos, ojo, arriba lo cuentan. Por eso la sabiduría popular tiene razón en algo. Cuando alguien hace mal, tranquilo, arriba hay alguien que lo ve todo. Y eso es cierto. Debemos tener eso en conciencia y aprovechar esta oportunidad que viene para decir, Señor, confieso mi pecado delante de ti. Perdóname, que el tribunal celestial no me dictamine la muerte. ¿Qué debes hacer? Hay muchas cosas de las que yo puedo hablar aquí. Por ejemplo, Daniel cuando le va a llamar la atención a aquel rey y le dice, te ensoberbeciste, te engrandeciste, por lo tanto va a ser enviado juicio a ti, andarás tanto tiempo viviendo como una bestia, comerás hierba del campo. ¿Cuál es el consejo que le da Daniel? Yo te recomiendo que repares al agraviado, que hagas justicia al pobre y al menesteroso. Las buenas obras te pueden alargar los días. Algo que puede hacer capará por ti, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tiene que ver? Está escrito, honra a tu padre y a tu madre y se alargarán los días de tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una cosa es cómo afrontamos nuestra eternidad con Dios, para lo cual no hay otra cosa que la sangre de Yeshua. No hay. El único y suficiente recurso en propiciación por nuestros pecados para definir nuestra eternidad es la sangre de Yeshua. Por eso está escrito, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, no por sedacá, no por chivos expiatorios, no porque vengas a Yom Kippur y ayunes. No, la salvación eterna, nuestra eternidad con Dios, solamente por gracia, por medio de la fe en los méritos de la sangre de Yeshua. No hay otro modo. Ella opera en el mundo por venir, en el Olam Hasé, en el Olam Habá, perdón, este mundo presente, el Olam Hasé, y opera en las esferas celestiales. Pero en este mundo presente necesitamos de todos estos recursos. Honra a tu padre y a tu madre, ayuna en Yom Kippur, arrepiéntete, confiesa tus pecados, hazle bien al prójimo, dase de acá, para que los decretos celestiales te sean rebajados. Por eso es que necesitamos que vuelva a haber templo en Israel y mandar allá al doctor que el doctor, ya hay templo, mire, le voy a consignar tanto, haga un sacrificio por mí. ¿Para qué? Para que no sea contado en el mundo celestial y aquí en este mundo, de aquí en el mundo presente, las consecuencias se nos rebajen. ¿Por qué fue tan severo el juicio para David? Siendo que Dios le dice, ya te perdoné. Se le muere el niño este recién nacido. El exterminio viene a todo el pueblo, recuérdense, el pueblo, y hasta que no vaya y ofrece sacrificio, ¿recuerdan? Va a tratar de comprar un terreno y le dice el dueño, tranquilo, si es para el eterno, yo lo doy. ¿Y qué le dice él? No le ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste. Y una vez se ofrece el sacrificio, ¿qué dice la Escritura? Que Dios le dice al ángel destructor, detén tu espada, no mates más. Y se acaba la mortandad. ¿Qué detuvo la mortandad? Todos estos recursos. Ahora, usted va a decir, ¿pero por qué tengo que volver a decirlo? ¿Por qué tiene que ser en Yom Kippur que voy a orar, arrepentirme y ayunar? Creo que le he dado suficientes argumentos. No le doy más porque se nos fue el tiempo. Pero el arrepentimiento, la confesión, el ayunar en Yom Kippur tiene el potencial de que usted tenga una vida próspera. Está haciendo empresas, negocios y no le funcionan, mijito, arrepiéntase. Hay cositas por ahí con las cuales todavía tenemos que trabajar. El Señor se lo dijo, y ese pasaje que les traje de Joel, léaselo también en casa. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Hay cosas escondidas en ustedes. Por eso cuando venga el maestro, cuyo sacrificio es eterno, y el Olam Habá venga al Olam Hasé, es decir, el mundo por venir venga al mundo presente, a nuestra realidad física, dice la Escritura, plantarán viñas y comerán de sus frutos, edificarán casas y las habitarán, porque está aquí quien no cometió pecado, quien es limpio y su sangre santifica y purifica toda la tierra, por lo tanto habrá prosperidad al 100%. ¿Quieres ser próspero? Hay un camino. Se llama confesión, shuvá, arrepentimiento, venir a ayunar aquí, dejar de decir por qué tiene que ser este día y decir, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Va a venir a gozarse?
Es un día de aflicción del alma, pero es un día de gozo, porque el Eterno, bendito su nombre, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé espíritu humilde para arrepentirnos, para confesar nuestro mal y estar cerca de Él. Amado Dios, Avinu Malkenu, Shelem Alefaneja, Ajasirenu Bichuba, Shelem Alefaneja. Nuestro Padre, nuestro Rey, haznos retornar a ti con arrepentimiento sincero. Ajasirenu bichu ashelem alefaneja. Haznos retornar a ti con corazón sincero, con arrepentimiento de verdad, con uno que mira para adentro y dice: de verdad, Señor, esto me cuesta. No voy a disfrazar mis mentiras con que soy ingenioso. No voy a disfrazar mis bajas pasiones con la excusa de que soy muy sociable. No voy a disfrazar mi falta de fe para orar a ti con que yo medito desde acostado, cuando en realidad me la paso durmiendo. Hoy confieso, Señor, mi pecado y el pecado de este pueblo. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos descarriado como ovejas que no tienen pastor. Pero hoy venimos a ti a decirte: sé tú, Señor, nuestro pastor. Hashem, Roí lo exar, Bineo deshe y adbitzeni. Tú eres nuestro pastor, nada nos falta en ti. Eterno Dios, tú eres nuestro pastor, no nos dejes descarriar. Examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y hazme consciente, Señor. Líbrame de mis pecados ocultos, permíteme traerlos a la memoria y hacer confesión delante de ti, Padre, y renunciar a eso. Que así como en Yom Kippur, ese macho cabrío que era dado para Azazel y se iba al desierto, así nuestros pecados se puedan ir a lo lejos, no lo podamos traer a nuestra memoria. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque no hemos acudido a alguien insuficiente, sino hemos acudido a aquel que tiene gracia para el oportuno socorro, a aquel cuyo sacrificio es más excelente que el de los toros y los machos cabríos, a aquel que fue tentado conforme a nuestra semejanza en todo, igual que nosotros, con la diferencia de que en él no se halló pecado, ni hubo engaño en su boca. Señor, soy inmundo, de labios inmundos, habito en un pueblo de labios inmundos. Límpianos, Señor, purifícanos, que así como con el carbón, con el pedazo de carbón que fue tomado del altar celestial, fue purificado Isaías, así te ruego que eso que simboliza el sacrificio de Yeshua, pues está hablando en términos celestiales, esa sangre de Yeshua representada ahí pueda venir y limpiar cada una de nuestras bocas, de nuestras lenguas, de nuestras manos. Perdónanos por todo lo que hemos dicho con nuestra boca, mal dicho, por todo lo que hemos tocado con nuestras manos equivocadamente, por todo aquello a lo que hemos lanzado nuestro pie con ligereza para apresurarnos al mal. Perdónanos por todo aquello que ha entrado a nuestros bolsillos y que no es justo. Perdónanos por todas aquellas ganancias deshonestas, Señor, perdónanos. Por todo eso que te hemos robado a ti, perdónanos. Por el tiempo que te hemos quitado a ti, perdónanos, Señor. Por ese tiempo que tú nos has dado para que te sirvamos y lo ocupamos en boberías, viendo cosas sin sentido en internet. Y decimos la excusa: estoy cansado, tengo sueño. No puedo orar porque tengo sueño, estoy muy cansado. Pero estamos cansados porque pasamos la última hora o 2 horas del día perdiendo el tiempo en el internet. Perdónanos por todo eso, Señor. Yo soy consciente de que he caído en esto y sé, Señor, que es uno de los pecados más graves de esta generación. Porque así como nos has bendecido con la
el aumento de la ciencia y la tecnología, esto nos ha sido un tropiezo para buscarte. Y el celular y el computador o sus semejantes, el televisor, nos roban el tiempo que deberíamos dedicarte a ti. Perdónanos, Señor, porque a través de estos medios, que son muy buenos para hacer el bien, pero que se vuelven infernales cuando no los sabemos utilizar, hemos dejado entrar a nuestra casa espiritual, a nuestro corazón. Hemos dejado entrar la avaricia, la codicia, la envidia, el adulterio, la mentira. Perdónanos por todo eso, Señor, que hemos visto y a través de nuestros ojos ha entrado a nuestra alma para contaminarnos. Que la sangre de Yeshua sea un mérito suficiente para ser perdonados eternamente, pero que este día de Yom Kippur que se acerca, a través de nuestro ayuno, de nuestra confesión, de esta misma confesión que hoy en este momento estamos haciendo, Señor, hagan capará por nosotros, hagan expiación, y las consecuencias en este mundo presente sean reducidas, Señor, a lo más mínimo que tú puedas permitir, Señor. Que las consecuencias no nos hagan tanto daño como nos merecemos. Tú eres grato, Señor. Tú eres inmenso en piedad y en gracia. Eterno Dios, que esa gracia nos cobije, Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira el sacrificio de Yeshua y la confesión que hoy hacemos delante de tus ojos. Y envía del cielo un decreto bueno, un veredicto favorable para nosotros en este año espiritual que estamos empezando, Señor, para que este sea el año de nuestra victoria, que este sea el año de los hijos que estamos esperando y no han llegado, que este sea el año de las empresas que queremos y no las hemos obtenido, que este sea el año del empleo que hemos estado buscando hace tanto tiempo y no ha llegado, que este sea el año de la boda por la que hemos soñado, Señor, y no se ha dado, que este sea el año del viaje, de estudio, de trabajo, de negocios, incluso de recreación con la familia, que toda la vida hemos deseado y que no se nos ha dado por nuestros pecados. Padre, que a partir de hoy y sobre todo en este día de Yom Kippur inicie un ciclo nuevo, especial, favorable para nosotros, Señor. Yo te doy muchas gracias y te ruego que selles tan firme como se pueda, con la misma sangre del Mesías, por el poder del Espíritu Santo, en el corazón de cada persona esta palabra, Señor, para que no retorne a ti vacía, sino que pueda dar fruto al 100 por 1 y nuestras vidas puedan ser transformadas para bien, para vida y para paz, para la prosperidad y el bienestar de nosotros, de nuestras familias, de nuestra comunidad y de todo Am Israel, Señor, por los méritos de Yeshua, en cuyo nombre oramos y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por oír nuestra plegaria. Te pido en esta hora también, Señor, para que bendigas a cada uno que da su ofrenda, su diezmo. Retribúyele al 100 por 1, Señor. Que podamos entender que esta dádiva, esta sedaká, esta ofrenda monetaria también hace capará. Tiene el potencial de cubrir nuestras faltas, precisamente nuestros pecados en el sentido económico y material, para que nos sea lanzado del cielo un decreto bueno, de prosperidad. Así que bendice a cada uno, que cada moneda, cada billete que sale de su mano retorne a él multiplicado por 10, Señor. Tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos, siquiera esperamos. Así que opéralo por la gracia de tu Espíritu, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén y amén. Baruch Hashem. Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presentaron una inyección de vida para tu corazón.